No llamé a la puerta. No la llamé por teléfono. Ni siquiera le dije que volvería ese día. No era el plan. Pero los planes, como aprendí, son para quienes todavía no han sido traicionados. Había estado fuera 3 días. Un viaje de trabajo, o al menos eso fue lo que le dije. ¿La verdad? Nunca salí de la ciudad. Me registré en un hotel a 20 minutos de casa. Necesitaba espacio para pensar, observar, reunir las pequeñas piezas del rompecabezas que se habían ido acumulando en mi cabeza como un zumbido estático que no podía apagar. Últimamente, Emilia se comportaba de forma distinta, pero no de las maneras que la gente suele notar. Eran las pequeñas inconsistencias. Un pendiente fuera de lugar que encontré en la ropa sucia y que no era suyo. El kilometraje de su coche subiendo en días en los que supuestamente trabajaba desde casa. Un perfume específico, masculino, que persistía apenas por debajo del suyo. Nunca le pregunté por nada de eso. Solo observaba, en silencio, con paciencia, como si esperara que un cuadro terminara de revelarse por sí solo. Esa mañana, algo dentro de mí susurró, ve ahora. No fue dramático, ni paranoico. Solo calmo, sutil, como una voz que brota de la piel hacia adentro. Salí de la habitación del hotel, conduje sin música, sin pensar, solo moviéndome. Al llegar a la entrada de la casa, las cortinas estaban cerradas. Emilia nunca cerraba las cortinas, salvo cuando escondía algo. No lo decía la sospecha, lo decía un patrón que conocía desde hacía años. Siempre había amado la luz natural, decía que hacía que la casa se sintiera viva. Ese día, la casa parecía muerta. La puerta principal estaba sin llave. Ese detalle me golpeó de lado. Emilia jamás dejaba la puerta sin cerrar. Era de las que revisaban 2 veces si el coche había quedado bloqueado, incluso después de oír el pitido de confirmación. Entré. No se oían voces, ni risas, ningún sonido realmente. Pero la casa no estaba en silencio. Respiraba con un ritmo lento y culpable. Avancé despacio, no por miedo, sino porque sentía que estaba a punto de entrar en algo que no podría desver. Había una botella de vino a medio vaciar sobre la encimera. 2 copas. Una tenía su marca de labios. La otra estaba limpia, ligeramente empañada, como si la hubieran sostenido hacía poco. No dije su nombre. No hacía falta. Ya lo sabía. Subí las escaleras, sin escabullirme, sin apresurarme. Solo caminando, como si la gravedad misma me arrastrara hacia la caída de algún chiste cruel. Y entonces ocurrió. Abrí la puerta del dormitorio. Nadie. Pero la luz del baño principal estaba encendida. La puerta entreabierta. La empujé. Y ahí estaba ella. Emilia de pie frente al espejo, envuelta apenas en una toalla blanca, el vapor enroscándose a su alrededor como si fuera parte de él. Su cabello mojado, la piel enrojecida por el agua caliente. Pero no fue esa imagen la que me dejó sin aliento. Fue lo que dijo. Se volvió, me miró a través del espejo y dijo. Ah, llegaste. Qué inoportuno. No se sobresaltó. No gritó. Ni siquiera pareció sorprendida. Se mostró molesta. Como si hubiera interrumpido una manicura. No me moví. Mi cerebro trataba de procesar qué clase de reacción era esa. No había culpa en sus ojos. Ni pánico. Solo una calma extraña. Como si ya hubiera ensayado esta escena en su mente. Como si supiera exactamente qué decir. Ni siquiera se molestó en esconder el segundo cepillo de dientes junto al suyo en el lavabo. Lo vi de inmediato. Mango negro. No era el mío. Ajustó la toalla, pasó lentamente a mi lado, con deliberación, y dijo por encima del hombro. Llegaste temprano. Pensé que tu viaje terminaba mañana. No fue una pregunta. Fue una afirmación. La seguí con la mirada, no con los pies. Abrí la boca, pero no salió nada. Las palabras seguían formándose en algún lugar profundo de la niebla que envolvía mis pensamientos. Finalmente dije. ¿Quién es? Ella se detuvo junto a la cama, recogió su teléfono, lo desbloqueó sin titubeos. Nadie importante.
Y soltó una pequeña risa seca. ¿De verdad quieres la historia completa ahora? ¿O prefieres salir a caminar, respirar un poco y volver cuando estés listo para tener una conversación de adultos? Avancé dentro de la habitación. Vi la esquina de una billetera de hombre asomando por debajo de la cama. Ella vio que la notaba. Puedes revisarla si quieres, dijo, sentándose a secarse las piernas como si estuviéramos hablando de la lista del supermercado. Aún está en el edificio, por cierto. En el garaje, esperando que le escriba. Le dije que estarías fuera todo el día. Eps. Sonrió como si todo fuera una broma compartida. Miré la cama, nuestras sábanas, su piel aún húmeda por las manos de otro hombre. Y ella me hablaba como si hubiera llegado tarde a una reunión, no temprano a una traición. No grité. No rompí nada. Solo pregunté. ¿Cuánto tiempo? Emilia se encogió de hombros como si le hubiera preguntado cuánto tiempo llevaba el cartero esperando afuera. Unos 8 meses. Empezó con unas copas. Luego se volvió cómodo. Siempre estabas tan ocupado. Y pensé, si no ibas a darte cuenta, ¿por qué no? Ahí estaba. Sin drama, sin lágrimas falsas. Solo un simple, ¿por qué no? Me quedé ahí de pie, dándome cuenta de algo aterrador. Para ella, esto no era un error. Era rutina. Y yo no había sido más que ruido de fondo en una vida que ya había dejado atrás. No me fui. No de inmediato. Quería hacerlo. Cada fibra de mí me decía que saliera, que azotara la puerta tan fuerte que rompiera el aire entre nosotros. Pero no lo hice. Me quedé. Me quedé quieto en esa habitación mientras la mujer con la que me había casado se secaba las piernas con una toalla que ya no parecía pertenecer a ninguno de los dos. Ella recogió su teléfono y escribió algo rápidamente, como si confirmara un pedido de comida. Observé sus pulgares moverse con una certeza mecánica. Luego bloqueó la pantalla y la lanzó sobre la cama. Va a esperar, dijo sin mirarme. Le dije que necesito 5 minutos. ¿5 minutos para qué? Pregunté, y mi voz salió más baja de lo que esperaba. No estaba enojado. No temblaba. Solo era plana. Como si las palabras vinieran de otro que usaba mi voz. Ella alzó la mirada y se encontró con mis ojos por un segundo que se sintió demasiado largo. Esa clase de mirada que te lanza alguien cuando quiere ver cuánto puede empujar antes de que te rompas. Estás manejando esto mejor de lo que pensé. Es impresionante. Pestañeé lentamente. Mis dedos se movieron levemente a los costados. Nunca había odiado tanto el silencio. ¿Y ahora qué? Pregunté. Emilia se recostó sobre las manos, aún envuelta en esa maldita toalla como si fuera una armadura. Dímelo tú. Puedes gritar, romper algo, salir corriendo, quedarte con tu hermano o en tu hotelcito del que crees que no sabía nada. Te estoy cediendo la palabra. Di lo que tengas que decir. Mi hotel. Lo sabía. Y la manera en que dejó caer ese detalle con tanta facilidad me golpeó más que cualquier otra cosa. Como si hubiera estado 10 pasos adelante, jugando ajedrez mientras yo me tropezaba con las piezas del dominó. ¿Me estabas siguiendo? Pregunté. Alzó una ceja. No eres precisamente sutil, Adam. Siempre el mismo tipo de hotel. Las mismas excusas genéricas. Pensé que estabas divirtiéndote por tu cuenta o haciendo de detective. De cualquier forma, dejé que siguiera. ¿Dejaste que siguiera? Repetí. Asintió. No estaba escondiéndolo de ti. No realmente. Supe que lo descubrirías eventualmente. Y cuando eso pasara, tendríamos esta conversación. Su tono. Eso fue lo que se me quedó grabado. No sonaba a defensa ni a vergüenza. Sonaba a cansancio. Como si yo fuera el que estaba alargando algo que debía haber terminado hacía mucho. Claro. Continúo con la traducción y edición del relato, justo donde lo dejamos. ¿Es solo una fase? Pregunté. ¿O es real? Ni siquiera sé por qué lo pregunté. Tal vez quería oír algo que doliera menos que todo lo demás. Depende, dijo sin parpadear. Del día. De él.
De ti. Entonces se puso de pie. La toalla resbaló apenas desde la parte superior y ella la reajustó sin apuro. Toda su energía era como una bofetada hecha de seda y vapor. Tomó un par de pendientes de la mesilla de noche, no eran suyos, y los levantó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ahora son míos, dijo. Él los trajo la semana pasada. Los pasaste por alto 3 veces en el baño, por cierto. No respondí. No pude. La boca se me había secado. Fue hacia su armario, lo abrió y empezó a ponerse ropa encima de la toalla como si fuera cualquier otro martes. Estás esperando un colapso, ¿verdad? ¿O alguna disculpa falsa para que te sientas mejor con todo esto? No la vas a tener, Adam. No porque te odie. Sino porque no te debo una escena para que puedas digerir lo que pasó. Me giré. No para irme, sino porque necesitaba un segundo. Miré por la ventana. Nuestro patio trasero. El mismo lugar donde celebramos nuestra fiesta de compromiso, donde mi sobrina dio sus primeros pasos, donde ella y yo solíamos tomar vino bajo luces colgantes. Las colgamos juntos hace 3 veranos. Ahora solo parecía un patio. ¿Cuál era el plan? Pregunté sin darme vuelta. Hoy. Si yo no hubiera vuelto. No dudó. Iba a quedarse a dormir. Y así, la última chispa de esperanza que me quedaba se apagó por completo. No estaba ocultándolo. No lloraba. No rogaba. Estaba construyendo una vida nueva dentro del esqueleto de la vieja. Y yo había llegado antes de que terminaran las obras. Me giré hacia ella. Estaba abotonándose una blusa. El cabello aún mojado. Un leve amago de sonrisa en la boca. Ya no me amas, dije, sin forma de pregunta. No, respondió sin vacilar. Pero agradezco los años. De verdad. Fuiste bueno conmigo. Solo que ya no eras el tipo de bueno que yo necesitaba. Eso fue todo. Esa frase. Esa disección quirúrgica de todo lo que habíamos sido. Dijiste votos, solté, sin siquiera saber por qué lo decía. Sí, respondió. Pero las personas cambian. Yo los superé. Tal vez también a ti. Pasó otra vez junto a mí. Se detuvo en la puerta. ¿Te vas a quedar esta noche? Preguntó como si fuera una simple cuestión logística. La miré. No respondí. Asintió una vez. Está bien. Le diré que se vaya en 10. Y luego desapareció escaleras abajo. Y yo me quedé allí, en nuestra habitación. El corazón no latía con fuerza. La respiración, estable. Vacío. No por lo que había hecho, sino por lo fácil que le resultó hacerlo. No recuerdo haberme sentado, pero allí estaba, al borde de la cama, mirando el suelo como si esperara que se reorganizara en forma de respuesta. El silencio que siguió no fue pesado. Fue quirúrgico. Limpio. Como si alguien hubiera extraído todo el aire del cuarto y dejado solo lo justo para sobrevivir. Escuché movimiento abajo. Voces tenues. Una risa masculina, apagada pero lo suficientemente cercana como para saber que no venía de la calle ni del televisor. Aún no le había dicho que se fuera. Me estaba dando tiempo para marcharme por mi cuenta. Me levanté. Sin prisa. Sin enojo. Solo enfocado, como si algo dentro de mí por fin se hubiera alineado. Caminé por el pasillo. Cada paso más nítido que el anterior. Pasé junto a la habitación de invitados, la oficina, el espejo del pasillo donde solíamos revisarnos antes de salir a nuestras citas. Me miré al rostro por un segundo y casi no lo reconocí. No por lo que ella había hecho, sino por cómo estaba reaccionando. Doblé la esquina. Ahí estaba él. Sentado en el sofá de mi sala, con una sudadera oscura y jeans grises. Casual, cómodo. Como si esa fuera su segunda casa. Tenía la cabeza ladeada hacia ella, riéndose de algo que acababa de decirle. Entonces me vio. Silencio. Emilia no se inmutó. Cruzó una pierna sobre la otra y dijo. Adam, él es Christian. Christian, mi esposo.
Él se puso de pie con lentitud. Alto. No intimidante, solo presente. Ese tipo de hombre que sabía que no tenía que defenderse porque ella ya lo había hecho por él. No parecía avergonzado. No tartamudeó. Solo asintió una vez. No creí que nos conociéramos así, dijo, con voz serena. Demasiado serena para alguien que estaba frente al hombre cuyo matrimonio había invadido. Claro que no, respondí. Emilia también se puso de pie. No entre nosotros. Solo cerca de él. Como un recordatorio sutil. Su lenguaje corporal no era protector. Era aburrido. Como si esta escena ya la hubiera visto antes. Has estado en mi casa, dije, con la mirada fija en Christian. Él se encogió de hombros. Ella dijo que estaba bien. También dijo que me amaba, alguna vez. Adam, intervino Emilia, cortante. No vamos a hacer un teatro de culpabilidad. Christian la miró, luego volvió hacia mí. Mira, no vine aquí para. No viniste aquí, lo interrumpí, dando un paso hacia adelante. Has estado aquí. Has comido mi comida, dormido en mi cama, usado mi baño y te has parado junto a ella mientras me mentía en la cara. Así que no finjas que esto es un encuentro accidental. Exhaló por la nariz. Dio un paso atrás. Tienes razón. Eso me detuvo. No esperaba que lo dijera. No esperaba nada honesto de su parte. Tienes razón, repitió. Lo sabía. Solo que no me importó. Ella me contó la verdad sobre ustedes hace tiempo. Dijo que ya estabas con un pie fuera. Que estabas muerto por dentro. Era cuestión de tiempo. La miré. ¿Dijiste eso? Dije cosas peores, contestó ella. Estabas en piloto automático. Seguro. Predecible. Pensaste que con ser decente bastaba. Yo necesitaba estar viva. Y lo encontré con él. ¿Y no creíste que merecía saber que ya me habías reemplazado? No te reemplacé, dijo. Ya no estabas. Solo que tú no lo habías notado. Christian carraspeó. Voy a esperar afuera, dijo, visiblemente incómodo ahora. Tomó una chaqueta de cuero, definitivamente no de nuestro armario, y se dirigió a la puerta. Emilia no lo detuvo. Se volvió hacia mí, brazos cruzados. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Ahora? Repetí. Ahora dejo de ser cortés. Rodó los ojos. Vas a hacer de esto algo más dramático de lo necesario. No, dije. Tú ya hiciste eso. Yo solo estoy abriendo los ojos. Por supuesto. Continúo con la siguiente parte del relato. Ella caminó hacia la cocina, hablándome por encima del hombro. No quiero un final dramático, Adam. Podemos separarnos como adultos. Papeles, abogados, lo que haga falta. No estoy tratando de arruinarte. La seguí. Pero ya lo hiciste. Solo que lo hiciste tan lentamente que no lo sentí hasta ahora. Abrió la nevera, sacó una botella de agua, tomó un sorbo. Seguía tan tranquila. Como si nada de esto importara. No te odio, dijo. Solo que ya no te respeto. Y si eres honesto, tú tampoco me respetas a mí. Esa frase se quedó entre nosotros como una grieta en el suelo. Y por primera vez desde que crucé esa puerta, supe que tenía razón. No sobre la traición. Ni sobre lo que había hecho o con quién. Sino sobre eso. No había lucha. No había súplicas. No había ruptura. Solo dos personas que habían vivido dentro de una ilusión perfectamente decorada. Y una de ellas finalmente rompió el vidrio, mientras la otra aún admiraba el paisaje. Me giré hacia la puerta. ¿A dónde vas? Preguntó. A empezar de nuevo. Ni siquiera vas a gritar. La miré. Eso implicaría que me importa. Y tú te encargaste de enterrar eso hace meses. No respondió. Salí de la casa. Esta vez fui yo quien cerró la puerta con llave. No conduje lejos. Solo lo suficiente como para que la casa, esa calle,
ella, quedaran fuera de vista. Aparqué en una calle tranquila junto a un viejo campo de béisbol por el que solíamos pasar caminando los fines de semana. Era curioso cómo ese lugar siempre había significado nada, solo fondo. Pero ahora era el único espacio del mundo que no se sentía contaminado. Me quedé en el coche quizá una hora. Sin música. Sin moverme. Solo ese dolor sordo en la mandíbula de tanto apretarla. No estaba llorando. No temblaba. No gritaba. Ni siquiera pensaba. Mi cuerpo parecía reiniciarse, como si buscara dentro de mí algo que solía ser estable. Vi a unos chicos lanzando un frisbee a lo lejos. Alguien estaba haciendo una barbacoa. La vida seguía. Ese fue el detalle más extraño. La vida simplemente seguía, como si nada hubiera pasado. Finalmente revisé el teléfono. 10 llamadas perdidas de mi hermano. 2 mensajes de un amigo. Una notificación de nuestra tarjeta de crédito compartida. $87.12. Room service, Hotel Santera. Marcado hace 20 minutos. Ni siquiera había esperado a que yo saliera de la ciudad. Había pedido comida para ellos. Me quedé mirando la pantalla mucho rato. Como se mira un agujero en el suelo después de caer por él. No porque sorprenda, sino porque todavía estás tratando de convencerte de que es real. Le escribí a mi hermano, voy para allá. Te explico cuando llegue. Y conduje. Cuando llegué, ya estaba esperándome afuera, como si hubiese estado dando vueltas durante la última hora. Jeremy, el tipo de hermano menor que siempre hacía bromas de todo. Pero esta vez no sonrió. Solo abrió la puerta y se hizo a un lado. No dije nada al entrar. Me senté en su sofá. Y por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que mi cuerpo exhalaba. Él se quedó junto al mostrador. ¿Quieres hablar o tomar algo primero? Ninguno, respondí. Solo necesito no estar allí. Asintió. Sin preguntas. Sin dramatismos. Me ofreció una manta. Quédate el tiempo que necesites. No fue hasta la mañana siguiente que finalmente hablé. Le conté todo. Desde la toalla, las palabras, Christian, el cepillo de dientes, su rostro, el tono en su voz, los detalles que ni siquiera había procesado todavía. Le hablé de cómo me hizo sentir como un extraño en una historia que creí estar escribiendo. Esperaba que me interrumpiera, que se enfadara por mí. Pero no lo hizo. Solo escuchó. Y luego dijo algo que me partió el pecho en dos. Ella no es un misterio, Adam. Es un espejo. Lo que pasa es que no te gustó lo que viste cuando ella dejó de fingir. Eso me golpeó más de lo que quería admitir. Dijo que yo era predecible, murmuré. Que me dejé llevar. Que necesitaba más. Que necesitaba un juego que pudiera ganar. Tú dejaste de jugar, dijo Jeremy. Ella se aburrió. Así que cambió las reglas. Los días siguientes fueron tranquilos, pero punzantes. Me quedé en su casa, durmiendo en el sofá, despertándome en mitad de la noche esperando escuchar su voz, solo para recordar que eso ya no existía. Esa casa ya no era mía. El espacio que compartíamos ya no era tierra neutral. Ella había reescrito el mapa y me había sacado de él por completo. Pero lo más extraño fue lo que vino después. Al quinto día, recibí una llamada de ella. Emile. Dejé que sonara 1, 2 veces. Luego contesté. Adam, dijo, con su calma habitual. ¿Qué? No seas seco. Me diste la espalda cuando entregaste nuestro matrimonio como un ticket de lavandería. Suspiró. No fue un suspiro culpable. Solo fastidio. Necesito que vengas a casa. Hay papeles que necesito que firmes. Cosas financieras. El abogado dice que es mejor si nos alineamos desde el principio. Podrías haberlo enviado por correo. Podría, admitió. Pero aún tienes tus cosas en el armario. Y tu caja fuerte. Y las llaves de repuesto. No respondí. ¿Vas a venir? ¿Cuándo? Mañana. Al mediodía.
Estaré ahí. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Al día siguiente, llegué al camino de entrada como quien se acerca a una escena del crimen. Entré sin tocar. Estaba en la cocina, escribiendo en su portátil. Mismo taburete. Misma encimera. Pero el aire era distinto. Arriba, dijo sin mirarme. Subí. Abrí el armario. La mitad de mis cosas seguían allí. La otra mitad había sido reemplazada. Vestidos. Tacones. Una chaqueta de cuero que definitivamente no era suya. Sus cosas estaban mezcladas con las mías ahora. Como si siempre hubieran pertenecido allí. Esa invasión pequeña, deliberada, me encendió la sangre de forma silenciosa y peligrosa. Pero no reaccioné. Recogí mis cosas. Cuando me giré para salir, estaba parada en el umbral. ¿Me amaste? Pregunté, sin poder evitarlo. Inclinó la cabeza. Su expresión era ilegible. Amé lo que se suponía que debíamos ser. ¿Pero no a mí? Pausa. Era seguro. Eso no es una respuesta. Se encogió de hombros. Es la verdad. ¿Planeaste todo esto? No, dijo cruzándose de brazos. Lo permití. ¿Y eso lo hace mejor? Lo hace real. Pasé junto a ella, bajé las escaleras hacia la puerta. No estás lo suficientemente enojado, dijo a mi espalda. Me detuve. Ese es tu problema, añadió. Lo guardas todo dentro. Crees que estar tranquilo te hace fuerte. Pero a veces la gente necesita una tormenta para saber qué importa. Me giré lentamente. No, le dije. Tú necesitabas caos porque no sabes cómo existir en paz. Y salí. Y por primera vez en meses, no sentí que escapaba de algo. Sentí que había terminado. Por supuesto. Continuamos con la siguiente parte del relato. La tormenta no llegó cuando ella la esperaba. Llegó después. No en forma de gritos, platos rotos o mensajes de voz a medianoche. No. Esta tormenta fue más silenciosa, más inteligente, calculada. Y por primera vez, era mía. Pasó una semana. No llamé. No aparecí. No escribí. Nada. La corté. Como si nunca hubiera existido. Pero no de esa manera infantil de bloquear y desaparecer. Le dejé sentir el silencio, el mismo silencio que ella usó como arma tantas veces. Y algo en eso debió descolocarla. Porque 2 semanas después de que me fui, recibí un mensaje. No un texto. Un correo electrónico. Asunto, necesito hablar. Urgente. Emilia nunca usaba la palabra urgente, a menos que se tratara de un accidente de coche o una persona desaparecida. Así que sí, lo abrí. El cuerpo del mensaje era corto. Algo pasó con Christian. Necesito hablar contigo. Por favor, no ignores esto. Sin punto después del por favor. Así supe que lo escribió rápido. Nerviosa. Desequilibrada. No respondí. 1 hora más tarde, otro correo. ¿Se fue? Se llevó algunas de mis cosas. Creo que me estuvo mintiendo todo el tiempo. Tenías razón. Sin saludo. Sin despedida. Solo eso, tenías razón. Esas 3 palabras deberían haberme sabido a trofeo. No lo hicieron. Sabían a tarde. Como si alguien te ofreciera un paraguas después de que la inundación ya destruyó tu casa. Cerré el portátil y salí a la calle. Miré el cielo. Estaba gris. No tormentoso, no despejado. De esos cielos que parecen no decidirse. Y me di cuenta de algo. Ella no me extrañaba. Extrañaba la versión de mí que pensaba que vendría a salvarla cuando todo en lo que apostó comenzara a desmoronarse. Al día siguiente, almorcé con Jeremy. Le conté sobre el correo. Se lo mostré. Está perdiendo el control, dijo, masticando una papa frita. ¿De verdad pensabas que él se quedaría? Nunca fue el indicado.
Solo fue el siguiente. Sí, respondí. Pero eso no es lo que me molesta. ¿Entonces qué? Ella pensó que me importaría. Jeremy hizo una pausa. Se limpió las manos. Pero sí te importa un poco, ¿no? No por ella. Sino por el insulto. Porque ella asumió que ibas a estar ahí, esperándola con los brazos abiertos. Listo para ser su red de seguridad emocional. Asentí lentamente. Exactamente. Subestimó tu silencio. No. Sobreestimó su papel en mi historia. A la mañana siguiente, llamaron a mi puerta. Temprano. Demasiado temprano para ser un repartidor. Abrí. Era Emilia. El cabello recogido. Sin maquillaje. La misma sudadera que solía usar los domingos, cuando no quería que la notaran. Solo que ahora parecía necesitar ser notada. Sé que no debería estar aquí, dijo. Pero no sabía a dónde más ir. ¿Tienes amigas? Familia. A Christian. Su mandíbula se tensó al oír su nombre. ¿Se fue? Me refiero a que se fue de verdad. Creo que me engañaba todo el tiempo. Encontré mensajes. Fotos. Me usó. La ironía de esa frase quedó flotando entre nosotros como un pequeño y cruel fantasma. Me hice a un lado. 5 minutos. Entró lentamente, como si el lugar ya no la recibiera. Y no lo hacía. Se sentó en el borde del sofá. Igual que yo me sentaba al borde de nuestra cama. La simetría no me pasó desapercibida. Sé que no merezco nada, empezó. Y no estoy aquí para pedirte que volvamos. Solo necesitaba que lo oyeras de mí. Me equivoqué contigo. Con todo. Yo seguía de pie. ¿Por qué ahora? Pregunté. Negó con la cabeza. Porque creí que quería libertad. Creí que ser deseada por otro significaba que todavía importaba. Pero perseguí algo que nunca fue real. Y perdí a la única persona que realmente me veía. La observé con cuidado. Estudié cómo se movían sus manos, cómo evitaban mis ojos. La actuación se había ido. El guión que ensayó se había desvanecido. Lo que quedaba era crudo. Pero aún era ella. Lo peor, continuó, es que cuando todo terminó, miré a mi alrededor y me di cuenta de que él no me había mentido tanto como yo me mentí a mí misma. Eso golpeó. Me senté frente a ella. No al lado. No cerca. No soy tu cierre, dije. Asintió. Lo sé. No soy tu terapeuta. Ni tu amigo. Tomaste decisiones que rompieron cosas en mí que aún no termino de descubrir. Lo sé. Y no puedes volver ahora que tu experimento falló y pedirme que te ayude a recoger los pedazos. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Reales. No manipuladoras. Solo rotas. Entonces, ¿por qué me dejaste entrar? Preguntó en voz baja. Porque una parte de mí necesitaba ver esto. Recordarme a mí mismo que irme fue lo correcto. Que la mujer que tengo enfrente ahora no es la que me casé. Tal vez nunca lo fue. Bajó la mirada. Y por primera vez, no tenía nada que decir. Me levanté. Tus 5 minutos se acabaron. Se secó las lágrimas, asintió, se levantó y caminó hacia la puerta. Se detuvo. Lo siento, dijo. Y le creí. Pero eso no arreglaba nada. Salió. Y esta vez, no la vi marcharse. La puerta se cerró con un clic. Como la última nota de una canción que había estado sonando en repetición. Solo que ahora, el sonido estaba apagado. Tono equivocado. Ritmo equivocado. El silencio volvió. Pero no el que araña bajo la piel. Era limpio. Como si la casa finalmente hubiera exhalado su nombre fuera de las paredes. No me moví. No corrí hacia la ventana. No verifiqué si lloraba en el coche o llamaba a alguien más. Solo me quedé en el centro de esa pequeña sala. Mirando el espacio que había ocupado minutos antes.
Mi cuerpo quería sentir triunfo. Quería ese momento de vindicación cinematográfica. Ese sentido de cierre. Pero la vida real no tiene banda sonora. No hubo victoria en verla desmoronarse. Solo confirmación. De que ya estaba rota mucho antes de que yo lo notara. Con gusto. Continuamos con la siguiente parte del relato. Unas horas más tarde, me llamó Jeremy. Ni siquiera dijo hola. Vino a tu casa, ¿verdad? Sí. ¿Qué quería? Redención. O al menos audicionar para ella. Se rió, corto y bajo. ¿Y la dejaste entrar? 5 minutos. Eres mejor hombre que yo. No, dije. Estoy simplemente, terminado. El resto de esa semana fue distinto. El peso había cambiado. Empecé a dormir toda la noche por primera vez en meses. Dejé de revisar sus redes. Dejé de seguirla, borré, eliminé. No con rabia. No como un acto teatral. Sino del mismo modo en que uno barre cristales rotos. No porque estés enfadado, sino porque no puedes darte el lujo de pisarlos otra vez. Y entonces ocurrió algo más. Su madre me llamó. Eso sí fue inesperado. Clara era de esas mujeres que creen en las apariencias, en las sonrisas corteses, en mantener la reputación a toda costa. Siempre le caí bien. Siempre dijo que yo era el sensato. Así que ver su nombre en la pantalla, después de todo este tiempo, significaba algo. Contesté. Adam, dijo con voz tensa. No quiero incomodarte. Pero creo que mereces saber lo que está pasando. Me senté. Está bien. Emilia no te ha contado todo sobre Christian. ¿Ahora qué? Clara exhaló despacio. No es quien dijo ser. Su verdadero nombre no es Christian. Ha estado usando distintos alias. Emilia lo descubrió hace unos días. Lo ha hecho con otras mujeres antes. Se enfoca en mujeres que están atravesando crisis matrimoniales o separaciones, se presenta como alguien estable, y luego las vacía. Me quedé en blanco. ¿Cuánto dinero? Miles, respondió en voz baja. Transferencias bancarias. Créditos que ella no abrió. Incluso uno a tu nombre, que nunca canceló después de la separación. También accedió a esa cuenta. Me congelé. Está humillada, continuó Clara. No quería llamarte. Le dije que lo haría, porque creo que debes revisar tus cuentas. Todas. Le di las gracias, colgué y entré en mis aplicaciones bancarias. Y así, la calma se hizo trizas. Ahí estaba. Una cuenta de crédito que había abierto 5 años atrás, cuando amueblábamos la casa. Seguía activa, aún bajo nuestros nombres compartidos. Un cargo de $6.400 en una boutique de lujo que no conocía, seguido de una serie de retiros en las últimas 2 semanas. Nombres desconocidos. Ubicaciones sin sentido. No solo me había mentido. Había dejado una puerta abierta detrás de sí, y él entró directo por ella. Llamé al banco de inmediato. Congelé la cuenta. Presenté un reclamo por fraude. Me hicieron preguntas. Respondí como un autómata, nombre, dirección, último inicio de sesión. Y luego llegó la que me revolvió el estómago. ¿Conoce a la persona que pudo haber accedido a su cuenta sin permiso? Pausa. Sí, respondí. Se llama Emilia. Es mi exesposa. Las palabras salieron filosas. Pero también firmes. Finales. Como sellar una herida con fuego. Esa noche volvió a llamarme. No contesté. Luego, un mensaje de texto. No sabía que él hacía eso. Lo juro. No quise arrastrarte conmigo. Perdón, Adam. Lo siento tanto. Leí los mensajes. Me quedé con ellos un rato. Luego escribí una sola frase. Tus errores ya no son mi problema. Y no respondí nunca más. No se trataba de venganza. No se trataba de ser frío. Se trataba de comprender,
por fin, algo que debería haber entendido hace meses: hay personas que no rompen cosas porque están heridas. Rompen cosas porque eso es lo que son. Y cuando por fin dejas de intentar recoger los pedazos, te das cuenta de que nunca te pertenecieron para empezar. Al llegar la tercera semana, la rabia se había disipado. No porque la hubiera perdonado, sino porque la realidad de quién era en verdad se había asentado en mis huesos. Ya no se sentía como traición. Se sentía como confirmación. Esa mañana, tomé café en el balcón del apartamento. Aún llevaba la camiseta del día anterior, viendo cómo la ciudad despertaba. Abajo, la gente paseaba perros, discutía por un sitio para aparcar, corría hacia los autobuses. Vida caótica e indiferente. La misma ciudad que Emilia y yo alguna vez romantizamos como nuestro lienzo en blanco. Ahora solo parecía lo que era. Una ciudad donde las personas se pierden unas en otras sin siquiera notarlo. Había una carta en el buzón. Escrita a mano, sin remitente. Solo mi nombre al frente. Adentro, una nota. 5 líneas. Sin firma. Tenías razón en todo. No sabía cuán perdida estaba. Odio en lo que me convertí con él. Ojalá pudiera deshacerlo todo. Espero que algún día lo entiendas. Eso fue todo. Le di la vuelta al sobre. De nuevo. Sin pista de si era de ella. Pero lo sabía. No la llevé arriba. La doblé por la mitad y la arrojé al cubo de basura junto al ascensor. Y eso debió haber sido el final. Pero entonces llegaron los golpes en la puerta. 3 noches después. Casi medianoche. 3 golpes secos. No timbre. No mensaje. Golpes. Me quedé quieto unos segundos. Luego abrí. No era Emilia. Era Christian. Vestía distinto esta vez. Sin sudadera, sin esa falsa informalidad. Camisa abotonada, cuello abierto. Sostenía un sobremanila como si hubiera ensayado esta visita demasiadas veces. No lo invité a pasar. No me voy a quedar mucho, dijo. Solo vine a decirte que no fuiste el único al que ella le mintió. Lo miré fijamente. Mi cuerpo no se movía. Ve al grano. Me dijo que eras abusivo. Todo en el pasillo se congeló. Dijo que controlabas todo. Que espiabas su teléfono. Que la aislaste de sus amigos. Que la hacías sentir como si se desvaneciera. Te pintó como el villano. Para que yo no me sintiera mal por hacer lo que hicimos. Parpadeé lentamente. ¿Y le creíste? Quería creerle. Porque quería estar con ella. ¿Lo entiendes, no? Me tendió el sobre. Ella no está bien. No lo vi al principio. Estaba demasiado metido en ser su vía de escape. No tomé el sobre. Empezó a hacerme lo mismo, dijo. Desaparecía durante horas. Mentía. Me hacía dudar de mi memoria. Me manipulaba para discutir de formas que pudiera ganar. Es consistente, murmuré. Desvió la mirada. En ese sobre están las copias de las solicitudes de crédito. Las que hizo a tu nombre. Pensé que te servirían para el banco. O para la corte. O lo que sea. Aún no lo tomaba. Nunca quise meterme en tu vida así, añadió. Pero tampoco voy a mentirte, lo disfruté en su momento. Pensé que había ganado algo. Y sigues aquí, le dije. Así que no finjas que esto es una gira de redención. ¿Titubeó? Luego dejó el sobre en el suelo. Dio un paso atrás. Ella está en caída libre. Y arrastra a quien tenga cerca con ella. Solo, no quería que fueras tú otra vez. Ni yo. Se fue sin decir otra palabra. No abrí el sobre de inmediato. Lo dejé allí. Como una pieza de evidencia que no quería tocar todavía. Claro. Continúo con la siguiente parte del relato. Al día siguiente, finalmente abrí el sobre. Dentro había docenas de solicitudes, compras en línea, correos electrónicos reenviados desde una cuenta compartida que usaban con un nombre falso, reinicios de contraseñas,
direcciones inventadas. Y un borrador de correo. Nunca me lo había enviado. Te culpé porque era más fácil que culparme a mí misma. Tú no cambiaste. Yo sí. Y te odié por seguir firme mientras yo me deshacía. Eras el espejo que no podía soportar mirar. Cerré el archivo. Y llamé a mi abogado. Ya era hora de dejar de reaccionar. Era hora de tomar el control, de la narrativa, del daño, de la historia que ella creyó poder escribir sin mí. Pensó que yo era pasivo. Pero la supervivencia no siempre ruge. A veces espera. Y luego se mueve como el trueno. La primera vez que la vi en el juzgado, casi no la reconocí. Emilia entró con un vestido negro entallado, el cabello recogido en un moño apretado, sin un solo mechón fuera de lugar. Se veía pulida, curada, como si todavía creyera que esto era una puesta en escena. Como si pensara que alguna parte de mí se rompería al verla. Que quizá parpadearía demasiado fuerte y recordaría a la mujer a la que le propuse matrimonio bajo la lluvia en la azotea de un hotel 5 años atrás. Pero no parpadeé. Y no me rompí. Solo me senté allí, con los documentos en una mano. Tranquilo, como si llevara puesta una armadura. La observé sentarse al otro lado del pasillo como a una desconocida que tal vez me crucé una vez en una tienda por departamentos. Me miró, luego desvió la vista rápidamente. No estábamos allí por el divorcio. Eso ya estaba en proceso. Papeles firmados, división de bienes ya en marcha. Esa audiencia era por el fraude financiero. La línea de crédito a mi nombre. Los cargos. El robo. La parte de su traición que dejó rastro en papel. Su abogado habló primero. Intentó presentarlo como un malentendido. Que no tuvo intención de dañarme. Que fue manipulada por un tercero y que no estaba en un estado emocional o mental estable cuando se hicieron los cargos. Usaron palabras como trauma, vulnerabilidad y coerción. Ella no me miró mientras las decían. Luego se levantó mi abogado. Voz baja, tono calmo. Pero cada palabra caía como una piedra. Con intención o sin ella, el daño estaba hecho. A los bancos no les importa cómo te sentías cuando firmaste un documento fraudulento. Solo les importa que lo hiciste. La evidencia era sólida. Archivos reenviados por Christian, las transacciones marcadas por el banco, y lo más condenatorio, la firma digital desde su correo en la solicitud de crédito. El juez fue cortés, reservado, pero firme. Emilia no habló hasta que le preguntaron si quería dejar algo en actas. Se levantó, se quitó una mota invisible del vestido, carraspeó como si fuera a iniciar un monólogo. Y dijo: nunca quise hacerle daño. Solo que, ya no sabía quién era. Y él lo hacía parecer tan fácil. Vivir una vida en la que yo me sentía atrapada. Esa frase. Esa única frase. Como si mi estabilidad fuera una ofensa. Como si mi constancia fuera una jaula. No desvié la mirada. Quería que viera que la escuchaba. El juez desestimó el contexto emocional. Dijo que el único asunto en discusión era la responsabilidad legal. Fue declarada responsable. Multas, devolución de la deuda, bandera permanente en su historial crediticio, orden judicial para retirar mi nombre de todo. Nada de cárcel. No era ese tipo de caso. Pero la verdadera sentencia fue peor. Ya no podía disfrazarlo. No podía maquillarlo con encanto. El sistema legal no compra excusas bien iluminadas ni lágrimas ensayadas. Después de la audiencia, salí. Hacía frío. No cortante, pero el tipo de frío que te recuerda que estás vivo. Cuando llegué a mi coche, oí pasos detrás de mí. Adam. Su voz. Familiar y diminuta, como un recuerdo que ya no quiero. Me giré. Estaba a unos pasos de distancia, sujetándose el abrigo. Los ojos apagados. Conseguiste lo que querías, dijo. No, respondí. Conseguí lo que merecía. Silencio. Tragó saliva. No pensé que terminaría así. Esto no terminó hoy, repliqué. Terminó el día que me miraste a los ojos, en ese baño, y dijiste, qué inoportuno. Eso la sacudió.
Lo vi. Se le cortó la respiración. La mandíbula se tensó. Pero no discutió. Porque también lo recordaba. Y sabía lo que significaba. «Tú me amaste alguna vez», susurró. «No», dije, acercándome un poco. «Amé a la versión de ti en la que decidí creer». «Tú la enterraste. La reemplazaste con esto». Asintió lentamente. Sin defensa. Solo silencio. Subí al coche. Cerré la puerta. Encendí el motor. Ella no se movió. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como el que se quedaba atrás. Me sentí como el que, por fin, se marchaba. ¿Continuará? ChatGPT. Por supuesto. Continuamos con la siguiente parte del relato. No fui a casa después del juzgado. Conduje. Sin destino. Sin propósito. Solo movimiento. Las ventanas abiertas, el aire frío cortándome la cara como si fuera la verdad misma. Necesitaba sentir el movimiento. No en las manos. No en las piernas. En la vida. Porque por primera vez en meses, no estaba reaccionando a ella. No esperaba el próximo giro en su circo de caos. Estaba libre. Pero la libertad es una cosa extraña cuando no la has sentido en mucho tiempo. No llega con una bandera. Ni con una oleada de euforia. Es silenciosa. Casi inquietante. Como salir de un edificio después de un simulacro de incendio y darte cuenta de que nunca notaste el humo. Terminé en el lago. El mismo sitio donde Emilia y yo celebramos nuestro segundo aniversario. Cuando amar todavía se sentía como un ancla. No como una correa. Había una banca. La misma estructura de madera vieja. Ahora desgastada. Iniciales talladas. De otras vidas. Otras mentiras. Me senté. Dejé que el silencio regresara. Pero esta vez, no ardía. Se asentaba. Miré cómo el viento cortaba el agua, rápido y filoso. Entonces mi teléfono vibró. Un buzón de voz. Número bloqueado. Me quedé mirando la pantalla un largo momento. El pulgar suspendido. Ya sabía quién era. Reproduje el mensaje. Adam, sé que no vas a contestar. Lo entiendo. Ni siquiera sé por qué estoy dejando esto. Tal vez porque ya no tengo a nadie que no me mire como si estuviera rota. Y no merezco lástima. Lo sé. Hubo una pausa. El zumbido estático llenó el hueco. Pero, solo quería decirte que cuando saliste del juzgado hoy, no solo ganaste. Me dejaste atrás. Saliste. Te liberaste de mí. Eso es algo que nunca pensé que realmente harías. Creo que una parte de mí siempre creyó que te quedarías. Incluso cuando te di todas las razones para no hacerlo. Otra pausa. Más larga. No sé quién soy ya. Pero espero que un día encuentres a alguien que no solo te vea, sino que te elija. Todos los días. Como yo no lo hice. Clic. Borré el mensaje. No por rencor. Sino porque algunos fantasmas no merecen tumba. A la mañana siguiente, Jeremy llamó. ¿Sigues vivo o te lanzaste al lago por obligación poética? Estoy bien, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí de verdad. En la corte estuviste impecable. Estego. Ojos muertos. Un poco como Batman presentando impuestos. Me reí. Alto. Me sonó ajeno. Luego, cálido. ¿Vas a pasar luego? Preguntó. Sí. Creo que sí. Genial. Ah, y mamá dice que está orgullosa de ti. Pero también que te cortes el cabello porque estás empezando a parecer un divorciado sin techo. Sus palabras. Colgué aún sonriendo. Al volver al apartamento, encontré un último sobre en el buzón. De nuestro abogado. Sentencia final. Divorcio finalizado. Sellado. ¿Oficial? Ahí estaba. El cierre en tinta negra.
La confirmación legal de algo que mi alma ya había aceptado semanas atrás. Lo sostuve un momento. Luego lo guardé en un cajón. Ni siquiera lo volví a mirar. Más tarde, de camino al nuevo piso de Jeremy, pasé frente a una librería que nunca había notado. El cartel decía abierto hasta tarde. Así que entré. Compré un libro de bolsillo que no necesitaba. Hablé un rato con la dependienta. Me reí con algo tonto que dijo. Se llamaba Clara. Tenía los dedos manchados de tinta y unos ojos que no se apartaban cuando te miraban. Me entregó el recibo con una sonrisa. ¿Día difícil? Lo pensé. Luego negué con la cabeza. No. Hoy no. Y salí de nuevo a la noche. ¿Ligero? ¿Listo? Con mucho gusto. Aquí continúa la última parte del relato. 2 meses después, estaba de pie en mi apartamento. Una maleta a mis pies. Las llaves en la mano. Y una paz silenciosa instalándose en mi pecho. No hubo una gran revelación. Ni un monólogo entre lágrimas. Ni un cierre cinematográfico. Solo quietud. Una quietud que no venía cargada de miedo, ni tensión, ni con la sensación de estar esperando la próxima traición que se arrastraría desde debajo del suelo. Esta vez, el silencio era mío. Las últimas 8 semanas fueron inesperadas. No como lo fue la forma en que mi vida se rompió con Emilia. Sino por lo rápido que empezó a reconstruirse una vez que ella quedó completamente fuera. Tomé una decisión, irme de la ciudad. No para siempre. Pero el tiempo suficiente. Me tomé una licencia del trabajo. Entregué el departamento. Empaqué solo lo esencial. El resto lo doné, lo vendí, o lo dejé atrás. Incluyendo cada mueble que alguna vez se sintió nuestro. Era hora de dejar de vivir dentro de capítulos viejos. Antes de irme, Jeremy organizó una pequeña despedida en su casa. Solo algunos amigos cercanos, cervezas, chistes malos, y un brindis tranquilo que nunca voy a olvidar. Por Adam, dijo levantando su botella. Por sobrevivir al tornado, construir algo mejor con las ruinas, y aún así ser el hombre divorciado menos amargado del planeta. Todos rieron. Yo sonreí. Pero no dije nada. Porque algo más profundo se movía dentro de mí. Una verdad que aún no estaba listo para decir en voz alta. Ella no me rompió. Rompió lo que yo creía necesitar. Y ese fue su mayor regalo. La última mañana en la ciudad, fui a tomar un café a una pequeña cafetería cerca de la librería. La misma donde conocí a Clara. La dependiente de dedos manchados de tinta y lengua afilada. Habíamos hablado algunas veces desde entonces. Nada serio. Solo conversaciones curiosas, ligeras. Sin la carga de lo que se espera, ni la necesidad de rellenar silencios. Ese día, se sentó conmigo durante 15 minutos en su descanso. Me habló de una novela gráfica que estaba escribiendo. Me mostró bocetos en su cuaderno. La escuché fascinado. No solo por su arte, sino por lo real que era. No intentó llenar los espacios con risas falsas. No me preguntó sobre mi pasado como si quisiera desenterrar huesos. Solo dejó que las cosas fueran. Cuando me levanté para irme, se puso de pie también. ¿Vas a algún lado?, preguntó. Asentí. Sí. Un viaje por carretera. Sin mapa. ¿Huyendo de algo? No, dije. Corriendo hacia algo. Todavía no sé qué. Sonrió. Bien. Déjalo así. Los mapas arruinan la sorpresa. Le di las gracias. No le pedí su número. No lo necesitaba. Si nuestros caminos se cruzaban otra vez, lo harían. Y si no, también estaba bien. Salí. Lloviznaba. Sin truenos. Sin viento. Solo gotas suaves que besaban el asfalto como puntos suspensivos. Y entonces hice algo extraño. Saqué el teléfono. Abrí una vieja foto de Emilia. Una de nuestro viaje a Florencia. Frente al Duomo. Riéndose de algo que ya no recuerdo.
La miré durante un minuto entero. Sin dolor. Sin nostalgia. Solo claridad. Y la eliminé. No por odio. No por despecho. Sino porque ya no necesitaba recordar a quien ella fingió ser. De vuelta en el coche, el motor encendido, la música baja, finalmente lo dije en voz alta. Te perdono. Y lo decía en serio. No porque ella lo mereciera. Sino porque yo sí. Yo merecía marcharme sin arrastrar su peso conmigo. Merecía mañanas donde mi primer pensamiento no fuera en qué falló todo. Merecía una vida que no orbitará en torno a alguien que trató el amor como una moneda descartable. Así que conduje. Sin destino. Solo hacia adelante. Y si estás leyendo esto, tal vez porque estás en tu propio desastre, mirando las ruinas de lo que alguien te hizo, escucha. No les debes tu rabia para siempre. No les debes tu obsesión, ni tu tristeza, ni tu necesidad de entender por qué se convirtieron en lo que se convirtieron. Solo te debes una cosa a ti mismo. Un final mejor. Y no tienes que esperarlo. Puedes escribirlo tú.